sobre todo saludo a los que no puedo saludar al entrar, y también saludo a los cada vez menos hermanos que no están con nosotros por la pandemia, sino que están todavía guardándose un poco en sus casas, o también la salud pues no les permite estar con nosotros. Nos acordamos de ellos y os echamos de menos, y sabemos que estáis también con nosotros de corazón y en espíritu. Pues vamos a tener una oración antes de que vayamos. Seguimos en el capítulo 1 de Lucas. Lo siento, Juan, avanzamos lentamente. Capítulo 1 de Lucas, versículos 46 al 55, vamos a ver allí el ejemplo de la adoración de María. Y Juan Villar se me ha adelantado un poquito en la presidencia esta mañana. Pero vamos a tener una oración y ponemos también esta parte de nuestro culto, esta parte de la adoración también en las manos del Señor. Pues Señor, en esta mañana te damos las gracias por seguir permitiendo que estemos aquí alabando y adorando tu nombre a través de los cánticos, a través de recordar tu sacrificio en la cruz, obedeciendo tu mandato. Y Señor, queremos seguir adorándote, abriendo tu libro y hablando de esa salvación tan grande, tan perfecta que tú, Señor, compraste en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, Señor. Que tu nombre sea engrandecido, como hemos cantado en el himno, que tu nombre sea exaltado, Señor, y con gozo abrimos tu palabra para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Prepara nuestros corazones y que sea tu Espíritu el que hable en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quizá uno de los temas más recurrentes, por así decirlo, en campamentos, en retiros, en reuniones de jóvenes, siempre ha tenido que ver con la adoración. Para muchos, y tengo que decirlo equivocadamente, la adoración se limita a las canciones o a los himnos que cantamos en nuestras reuniones, cuando en realidad la adoración en la vida del creyente está o debe estar presente en cada momento, en cada ámbito de esa vida del creyente. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, que también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, como dice Pedro, somos piedras vivas. Somos piedras vivas creadas con un propósito. El propósito de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Es decir, somos en esencia, hemos sido salvados en esencia para ser adoradores de nuestro Dios. Igualmente, una de las cosas que no sé, a lo largo de mi corta vida, ayer me decía mi padre, ¿tienes 47? Y digo, no, tengo ya 48, papá. Pues a lo largo de mi vida he escuchado muchas veces, incluso yo también lo he dicho, es que cuando estamos adorando, Dios no mira la forma, sino que mira el corazón. Y evidentemente, Dios siempre mira el corazón. Pero yo os pregunto, y me pregunto, ¿de verdad no mira la forma? ¿De verdad Dios no mira o no tiene en cuenta el cómo le adoramos? Acabamos de leer en Primera de Pedro que tenemos que ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, pero fijaros, hay una palabra ahí en medio, aceptable a Dios. Aceptable a Dios. Por tanto, hay sacrificios espirituales, es decir, hay adoración y hay alabanza que es aceptable a Dios. Y por tanto hay una adoración y alabanza, y no sé si darle ese nombre, pero me entendéis, que no son aceptables a Dios. Por ejemplo, y vamos a ver bastantes ejemplos antes de meternos en Lucas, vamos a ver ejemplos en el Antiguo Testamento, antiguo en la Escritura, que deja claro que Dios condena, por ejemplo, la idolatría. Es decir, la adoración a cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. ¿Y os acordáis de Éxodo 20, versículo 3, donde dice el Señor entre sus mandamientos que no tendrás dioses
No tendrás otros dioses delante de mí. O Éxodo 20:23. No haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os lo haréis. Éxodo 34:14 otra vez. Pues no adorará a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y sabemos que fue la continua idolatría de Israel lo que le llevó a la destrucción y al cautiverio como nación. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice allí que entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo una consecuencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 7, que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Arad y en Abor, río de Bozán, y en las ciudades de Medos. Y esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Y habían, fijaros, reverenciado a otros dioses. Por supuesto también, y eso creo que lo sabéis todos, la idolatría no solo consiste en adorar a esos falsos dioses que adoraron los israelitas, los Baales, sino que también existen, digámoslo así, ídolos en el corazón del hombre que llegan a convertirse también en idolatría, como la fama, el poder, el prestigio, riqueza y tantas cosas que se os puedan imaginar a vosotros. Pero no obstante, la idolatría no se limita a adorar a esos falsos dioses o a esos ídolos del corazón. Hemos dicho antes que Dios quiere una adoración aceptable. Es decir, cuando dice aceptable, está diciendo que cualquier cosa no vale. Está diciendo que no se puede adorar a Dios de forma o de manera inaceptable. No vale cualquier cosa. Fijaros, vayamos de nuevo a la palabra. Recordemos lo que hicieron los israelitas mientras Moisés recibía los 10 mandamientos cuando él estaba en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Le dice el Señor a Moisés, o entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. ¿Qué hicieron? Fijaros, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio y han dicho, y fijaros lo que decían: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y fijémonos, lo he dicho, que os fijémonos en un detalle muy importante. Ese becerro que fundieron los israelitas era un dios pagano, como los Baales o Astarot que hemos visto antes. No. En realidad estaban adorando al Dios que dice el texto, al Dios que le había sacado de Egipto. Luego su intención, fijaros, era adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios que le había sacado de Egipto. Pero el problema es que lo estaban haciendo de una manera que era inaceptable para Dios. ¿Veis la diferencia? Deuteronomio capítulo 4, versículos 14 al 18. Le dice Moisés al pueblo: y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, es decir, cómo tenéis que hacer las cosas, a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura en el día en que el Señor os habló en Horeb del medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura. Y empieza a decir tipos de figuras que podrían hacer. Semejanza de varón o de hembra. ¿Os suena? Los templos vecinos. Dice semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal
que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en la agua de debajo de la tierra. La adoración de Israel fue inaceptable y tuvo consecuencias para el pueblo. Éxodo 32, 25. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Así que, hermanos, fijaros, no vale adorar a Dios de cualquier forma. Un último ejemplo, también en el Antiguo Testamento. Saúl, el rey Saúl. Os pregunto, ¿por qué Dios le quitó el reinado a Saúl? ¿Por qué Saúl dejó de ser rey de Israel? Mirad, primer libro de Samuel, capítulo 10. Saúl tiene que pelear contra los filisteos. Bueno, estaban siempre de pelea en aquella época con los filisteos. Y el profeta Samuel le dice que antes de luchar contra ellos, tiene que esperar 7 días hasta que el profeta venga a ofrecer holocausto y ofrenda y darle también una serie de instrucciones. Capítulo 10, versículo 8 del primer libro de Samuel. Le dice ahí el profeta a Saúl: descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días antes que venga a ti y te muestre lo que debes de hacer. Unas instrucciones sencillas. ¿Pero qué pasó? Fijaros, lo veremos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. El profeta Samuel tardó algunos días más de esos 7 que le había dicho a Saúl. Y Saúl, en vez de esperar a Samuel, se pone nervioso al ver a los filisteos. Dice: madre mía, que vienen. ¿Y qué hizo? Bueno, Saúl era un hombre valiente. Era como casi nos gusta a nosotros que sea la gente. Era echado para adelante, como decimos nosotros. Se echó para adelante. Tomó la iniciativa, pero tomó una iniciativa que no le correspondía. Y ocupó el lugar del sacerdote, ofreciendo él mismo los sacrificios y los holocaustos que le correspondían a Samuel. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa adoración inapropiada de Saúl? Y hermano, nos podía parecer una simple tontería. Bueno, ¿qué pasa? Lo ha hecho Saúl en vez de Samuel. No, es que Dios le había dicho cómo tenía que hacerse. No era una tontería. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 12 al 14. Como digo, Saúl se adelantó y viene Samuel y le dice: ¿qué ha hecho Saúl? Y Saúl le dice: me dije, versículo 12, capítulo 13 de primero de Samuel, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, no hemos hecho los sacrificios, los holocaustos, la adoración que teníamos que haber hecho. Así que me vi forzado, le dice a Samuel: ¿qué quieres que haga? Me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Me lo va a echar en cara?, podríamos decir nosotros. Pues fijaros, Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Saúl adoró de forma inaceptable. ¿Y qué pasó? El Señor le retiró el reinado. Tuvo que, como está ahora de moda, decir abdicar. Por tanto, hermano, no vale adorar de cualquier manera. Dios mira el corazón, claro que sí, pero también tiene en cuenta el cómo, la manera, la forma. Y el mismo Señor Jesús definió cómo debe ser la verdadera adoración. Y Juan me lo ha comentado antes, Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que Dios mira el interior, el espíritu, como dice aquí el Señor. Es decir, Dios quiere una adoración que sea auténtica, no fingida, de corazón, sincera. Dios no acepta un simple ritual exterior, una figura, algo que pueda quedar bonito y ya está, no. Pero es que Dios también mira cómo es esa adoración, es decir, mira la manera, mira el contenido de la adoración. La adoración aceptable, dice el Señor, que es en verdad, en verdad. Así que Dios rechaza la supuesta adoración que es incoherente con su verdad. Y sabemos que la única fuente de esa verdad revelada de Dios es ¿qué? Su palabra. Así que, por tanto, la única adoración aceptable a Dios es la adoración coherente y es la adoración que fluye de esta verdad revelada de la Biblia. Entonces, otra pregunta, o la pregunta que vamos a intentar resolver en esta mañana: ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos adorar de forma aceptable a Dios? Pues en esta mañana vamos a ver el ejemplo de una adoración aceptable a través de María, a través de la adoración de María, a través de un canto de María, de la Madre de Jesús. Lucas capítulo 1. Y ahora sí vamos a Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Lucas 1, 46 dice que entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Pues fijaros, porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva. Pues aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, santo a su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para el recuerdo de su misericordia. Versículo 55, fijaros, tal como dijo a nuestros padres. Añado yo, tal como le prometió a Abraham y a su descendencia para siempre. Y en los pasajes anteriores que hemos estado viendo últimamente del capítulo 1 de Lucas, hemos estado viendo cómo María es un ejemplo para nosotros de fe, de humildad y de sumisión a la voluntad de Dios. Y ahora en estos versículos Lucas nos relata cómo María es también un ejemplo de adoración verdadera y aceptable a nuestro Dios. Recordemos también que María está visitando a su parienta Elizabeth. Y tras saludarse, ¿os acordáis el último día? Tras saludarse, tras contarse las maravillas que Dios ha hecho con sus respectivos embarazos, la fe de ambas mujeres es fortalecida. Y Elizabeth le dice o canta también unas palabras preciosas hacia María. Pero es que María ahora leemos que responde con estas palabras que en realidad son como un canto o un himno de alabanza y de adoración a Dios. De hecho, fijaros, estos versículos que hemos leído son conocidos históricamente por los teólogos y por los eruditos como el Magnificat. Y el Magnificat sería la traducción en latín del verbo que hay al principio, engrandecer. Mi alma engrandece, mi alma magnifica al Señor. Entonces estos versículos, que sepáis, a modo de anécdota, son conocidos como el Magnificat, como el canto del Magnificat de María. Y este himno, este Magnificat, como digo, está lleno de alusiones, está lleno de citas del Antiguo Testamento y repite, por ejemplo, oraciones de Ana, las oraciones de Ana del primer libro de Samuel, del capítulo 1 y del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Lo que nos está mostrando que María, a pesar de su juventud, tenía en su mente y en su corazón, o los tenía ese corazón y su mente saturado con la palabra de Dios.
Su cabeza estaba limpiada de otras cosas y llena de la palabra de Dios. Y esta alabanza de María es la expresión de su fe en Dios. Esta alabanza de María es su expresión de su amor por Él y de su profundo, como digo, conocimiento y comprensión de la Escritura. Así que vemos aquí que María es un ejemplo de adoración para nosotros. Y en estos versículos encontramos 3 cosas a imitar de María para que nuestra adoración sea aceptable a Dios. Vamos a ver 3 cosas, sacamos de este texto 3 cosas a imitar de María para que nuestra adoración sea aceptable a Dios. Primero, la actitud en la adoración de María, versículos 46 al principio del 48. Luego vamos a ver el objeto de la adoración, final del 46 y final del 47. Y al final, desde el 48 hasta el 55, veremos las razones, el ejemplo que nos da María de las razones para adorar a Dios. Así que vamos a ver ya la actitud de la adoración, el ejemplo de María en cuanto a la actitud para una adoración que es aceptable a Dios. Versículo 46, entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva. Y la correcta actitud de la adoración de María está en su interior, o nace de su interior. Es decir, la adoración de María estaba en su alma y en su espíritu. Mi alma engrandece, mi espíritu se regocija, dice. Y alma y espíritu, y se nos explicaba también el domingo pasado, son términos intercambiables. Es decir, que se refieren los dos a la misma cosa, se refieren al ser interior de la persona. La verdadera y aceptable adoración, la adoración en espíritu que mencionábamos en Juan 4:24, involucra, por así decirlo, a todo el ser interior de la persona. Es decir, una actitud de adoración aceptable debe unir tanto la mente como la emoción, como la voluntad interior de la persona. De la misma manera, por ejemplo, que los instrumentos de una orquesta se funden, se unen en perfecta armonía unos con otros, y suena todo también. Y lo contrario sería una adoración artificial, una adoración hipócrita, lo cual hemos visto que Dios no tolera. Y el Señor Jesús así se lo dijo también a los fariseos cuando citaba al profeta Isaías en Mateo 15, versículos 7 al 9, le dice allí el Señor, fijaros, a los fariseos: hipócritas, les dice. Bien profetizó, Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Así que la adoración aceptable es interior, nace del interior, parte del interior, pero también la adoración que vemos en María y que es el ejemplo que tenemos que seguir es intensa. Fijaros, María dice que engrandece al Señor y se regocija en Dios. Y el término, el verbo engrandecer o engrandece, en el original es un verbo que se llama megaluno, pero que literalmente, y esto es lo que nos importa a nosotros, significa hacer grande, agrandar, magnificar. De ahí lo de llamar a este canto, a estos versículos, el Magnificat. También significa, o se puede traducir este verbo como exaltar, ensalzar, estimar en gran manera, alabar, glorificar. Todo eso es engrandecer. Y regocija, que es también lo que hace María. Regocija es una expresión que indica sumo gozo, no un gozo normal, no gozo, regocija, sino es un gozo mayor, es un gozo supremo, es más que gozo. María está adorando a Dios con toda intensidad, con regocijo, con una intensidad inmensa. Está centrada en Dios con todos sus sentidos, desde su interior. Y fijaros, en Dios, no en ella. No hay nada de egocentrismo en la adoración de María. Está adorando a su Dios. Y además de intensa, además de interior,
La adoración de María también es habitual. Habitual. Fijémonos otra vez en estos dos verbos, en estas dos expresiones, engrandece y regocija. Son verbos en tiempo presente, pero en un presente continuo. Es decir, esto indica que es una acción que se realiza también de forma continua y natural, habitual, en la vida y en el corazón de María. Es lo normal en ella, engrandecer y regocijarse. Y es que nuestra adoración, hermanos, no puede depender de las circunstancias cambiantes de nuestra vida. Y nuestra vida cambia. Cambia en 5 minutos. ¿Quién no iba a decir a nosotros hace justo un año? Un día de Andalucía como hoy. Si yo dijese lo que ha cambiado mi vida y la de mi gente de alrededor en un año, igual que la vuestra, no nos lo creeríamos. Nuestra vida, nuestra alabanza no puede depender de nuestras circunstancias cambiantes. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, hoy no estoy de ánimo para adorar a Dios, hoy no tengo la cabeza, hoy no tengo la gana, hoy no me siento con deseo de congregarme para adorar, por ejemplo? Yo reconozco que lo he hecho demasiadas veces, demasiadas. Sin embargo, dice el Señor, fijaos, en Malaquías 3:6, que Él no cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Pero es que tampoco cambian sus palabras. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No cambian sus promesas. Segunda de Corintios 1:21, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. No cambian. Sus propósitos tampoco cambian. Isaías 43:13, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, ¿quién lo revocará? No cambian sus propósitos. Y por supuesto, su salvación es inamovible, segura, perfecta. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Fijaros, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La salvación de Dios no cambia, es inamovible. Así que, hermano, voy a sacar la mano para contar. Si Dios no cambia, ni sus palabras, ni sus promesas, ni sus propósitos, ni su salvación, nuestra adoración, hermanos, no puede depender del grado de satisfacción o nuestro grado de ánimo que tengamos según las circunstancias cambiantes de nuestra vida, sino que, como le escribe Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, los versículos del 16 al 18, ya lo sabéis de memoria. ¿Qué dice allí Pablo? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, no cuando estéis bien, no, en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús. No sé si Juan me ha puesto la carta de Dani Corral hoy, que ya la ha mandado esta mañana, yo ya la he leído, pero como decía, hoy hace un año que, me salto las notas, hoy hace un año que veíamos a Aida por última vez. Ha cambiado la vida mucho. Sabéis que la mujer de mi amigo, amiga de mi mujer, hablo con Dani todos los días, no tiene explicación, pero él está firme predicando la palabra, haciendo lo que el Señor le ha mandado. Le duele el corazón, os digo yo que no hay medida para el dolor que tiene este hombre, pero él sigue diciéndome cada día, mi esperanza está en que la veré con el Señor algún día, y doy gracias a Dios porque ella está con el Señor. Para mí es un ejemplo de alguien que adora a su Dios, a pesar de haberlo perdido todo. Hermanos, adorar y alabar a Dios en cualquier circunstancia
y cada uno tiene la suya. Debe ser un hábito, debe ser una costumbre. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. No es porque yo tenga fuerzas para hacerlo, que no las tengo. No es porque yo sea capaz de hacerlo, soy incapaz. Es porque es la voluntad de Dios, hermano. La adoración aceptable y en espíritu de María era interior, intensa, habitual, y fijaros, también era humilde. Y María, cuando dice en el versículo 48, dice allí, porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva, está expresando su admiración y su temor reverente al reconocer que Dios la eligiera a ella para tan grande bendición, ser la madre del Mesías. María sabe que es pecadora, claro que sí, y reconoce como cualquier otro pecador que necesita de la misericordia y que necesita de la gracia de Dios. Es más, fijaros, lejos de verse como esa exaltada madre de Dios, como equivocadamente hace el catolicismo, María se ve y adora como ¿qué? Como humilde sierva, dice. O como leemos en la Reina Valera, María adora a Dios porque el Señor se ha fijado en ella a pesar de ¿qué? ¿Qué dice vuestra Reina Valera? Su bajeza. Su bajeza. Y esa bajeza que dice María, esa humilde condición, no lo está diciendo en este caso por su condición social o económica, que probablemente fuese baja, sino que su bajeza, su humilde condición la relaciona a María con su situación espiritual. Soy lo más bajo espiritualmente hablando. María reconoce que al igual que todo hombre, al igual que toda mujer nacido en este mundo, es pecadora y que necesita irremediablemente un Salvador. Por eso dice que se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador. Así que María es un ejemplo para nosotros de una actitud adecuada y que agrada a Dios a la hora de adorar. Hermanos, que nuestra adoración sea con regocijo, sea agradecida por la misericordia que Dios ha tenido al fijarse en cada uno de nosotros, a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nuestra humilde condición espiritual. Adoremos a Dios con la humildad de reconocer nuestra falta total de merecimiento de esa maravillosa gracia de Dios derramada hacia nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Esa es la actitud que hace que nuestra adoración sea agradable a Dios. Así que imitemos la actitud de María, pero imitemos también el objeto de la adoración. Versículos 46 al final y 47, como dice el 46, mi alma engrandece ¿a quién? Al Señor. Mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. Así que el objeto de la adoración de María está muy claro, hermano, el Señor, Dios. Pero Dios como su Salvador, dice el versículo 47, Dios mi Salvador. Y esto nos indica que el objeto principal también de la adoración, tanto de María como de cualquier creyente, es y debe ser la condición de Dios como nuestro Salvador del pecado y del juicio que nos condena eternamente por dicho pecado. Y es que fijaros una cosa, si Dios no fuera nuestro Salvador y también Redentor y Perdonador, solo tendríamos motivos para tener un miedo horrible a Dios por su ira, santidad y perfecta justicia. Sin embargo, Dios es Salvador y Redentor, y María adora a Dios su Salvador, sabiendo que el Hijo que nacería de su vientre era el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que al igual que vemos en el ejemplo de María, el principal objeto de nuestra adoración es nuestro Dios como Salvador y como Redentor de nuestra vida, recordando que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y para rescatarnos cuando estábamos muertos y perdidos eternamente. Como el mismo Jesús le dijo a Zaqueo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el objeto
de una adoración aceptable a Dios. Reconocer a Dios como el único y el verdadero Salvador. Un punto muy sencillo, el objeto de la adoración. No hay más vuelta, hermano. Dios nuestro Salvador. Y por último, además de la actitud y del objeto de la adoración, vemos en este ejemplo de María también unas razones para adorar. Razones para adorar. Final del versículo 48 hasta el final dice, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué? Versículo 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y 51. Y ha hecho proezas con su brazo. Y describe esas proezas. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono, ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Termina este canto, este Magníficat de María, alabando y adorando a Dios con unos motivos, con unas razones específicas. Motivos o razones que son acordes con la verdad de la palabra de Dios. La adoración de María es aceptable a Dios porque es una adoración, como hemos visto, en espíritu, pero también lo es en verdad. Es decir, tiene un fundamento en la Escritura. Recordemos que en María se cumple la promesa dada en Ezequiel 7:14, la hemos mencionado últimamente muchas veces. Esa promesa de que de una virgen concebirá un hijo y que será llamado Emmanuel. Por eso María tiene un primer motivo para adorar y alabar a Dios, como dice, las grandes cosas que el poderoso le ha hecho a ella. Cosas por las cuales será reconocida en la historia como bienaventurada. Ella iba a ser la madre del Mesías prometido. Ella era la madre del Cristo que iba a traer salvación a los pecadores arrepentidos y cuyo nombre no podía ser otro, como dice, que santo. Así que María adora a Dios por lo que Dios hizo con ella. Yo me pregunto, ¿adoramos nosotros a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Mirad, cuando estábamos muertos, ojo, dejadme que lo recalque, muertos, no heridos, no enfermos, no infectados por un virus, estábamos muertos, con todas las palabras, o todo lo que significa esas letras. Un muerto que yo sepa no puede moverse. Un muerto no puede hablar. Un muerto no puede hacer nada, ni siquiera pedir ayuda. Un herido sí. Un muerto no puede hacer nada. Pues cuando estábamos muertos, ¿qué hizo Dios con nosotros? Bueno, preguntémosle en la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Cuando estabais muertos, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os enterró en el cementerio evangélico con un culto precioso? No, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él. Os dio vida. Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que no era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Qué hizo Dios con nosotros cuando estábamos muertos? Efesios 2:4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, no dice ni siquiera en la UBI, y perdonadme, muerto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados.
pero qué más, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y vamos a estar toda una eternidad con Él. Dios hizo algo con María, pero ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Mira, si de verdad crees que Dios ha hecho todo esto por ti, te pregunto, ¿te parece un motivo, te parece una razón suficiente para adorar a Dios de forma continua, desde lo más profundo de tu interior, con toda humildad, con toda intensidad, como hizo María? Dios obra, María, Dios obra en cada uno de nosotros. Hay un siguiente motivo, una siguiente razón por la que María también adora a Dios en verdad, y no solo por lo que ha hecho con ella, sino que también adora a Dios por lo que Él, por lo que Dios va a hacer, fijaros, va a hacer en futuro con otros, por lo que Dios va a seguir haciendo en el futuro. Y María, citando el Salmo 103, versículo 17, como digo, la adoración de María está llena de la palabra de Dios. Por eso es una adoración en verdad. María dice en el versículo 50, como digo, cita el Salmo 103, versículo 17, que de generación en generación es su misericordia para los que le temen. María adora a Dios porque Dios va a seguir salvando y va a seguir redimiendo a sus escogidos hasta que el Señor Jesús venga a establecer su reino eterno. Y por eso nosotros también adoramos a Dios, porque hoy sigue siendo tiempo de salvación para todo aquel que viene a Cristo con fe y arrepentido de su pecado. Y por eso también, como adoración a Dios, tenemos que seguir predicando con fidelidad su palabra de verdad. ¿Para qué? Para que al oírla, el Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que tienen que creer. Romanos 10, versículos 13 y 14, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero fijaros el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, la adoración a Dios no acaba con los himnos y las canciones tan bonitas y preciosas que cantamos, sino que adoramos a Dios también cuando abrimos y predicamos la palabra, porque ella es la fuente de salvación y de misericordia, como dice el Salmo, de generación en generación, por siempre. Así que estamos adorando a Dios ahora mismo, ¿lo entendéis? Y termina este canto de María, termina adorando a Dios por lo que Él ha hecho por su pueblo también en el pasado. Versículo 51, ha hecho proezas con su brazo. Y las describe, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono, ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel su siervo para el recuerdo de su misericordia. El recuerdo de todas estas cosas y de todas estas acciones de Dios sobre su pueblo y las continuas referencias de María al Antiguo Testamento de nuevo muestran el conocimiento que María tenía de la palabra de Dios. Y fijaros, este uso de la palabra de Dios hace que su adoración, además de ser en espíritu, repito, sea también en verdad. Hermanos, la adoración que agrada y la adoración que es aceptable a Dios tiene que estar regada con su propia palabra. Recordando siempre que Dios es fiel a sus promesas, como María dice en el versículo 55, que Dios es fiel a sus promesas. Recordando que el nacimiento del Mesías y su posterior muerte en la cruz, con esa acción Dios está siendo fiel a su pacto que había hecho con Abraham, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Y cuál era ese pacto con Abraham? Génesis 12:3. Le dice Dios allí a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. ¿Y qué más dice ese Génesis 12:3? Allí a Abraham le dice Dios, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? A través del Mesías, a través de Jesucristo.
Y María adora a Dios por todo lo que Dios ha hecho por Israel. Y adora porque ahora, con el nacimiento de su Hijo, del Mesías, ve que se están cumpliendo las promesas hechas a Abraham y que fueron luego ratificadas con el nuevo pacto. Fijaos. Y nosotros también tenemos motivo para adorar a Dios. Porque es solo a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo que todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, y hermanos, los que vamos a hacer de aquí a 5 minutos cuando yo me baje de aquí, todo eso son perdonados. Pero no son perdonados con cualquier cosa. No son perdonados de cualquier manera, no. Son perdonados con la sangre preciosa que se nos recordaba de Cristo. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 20, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con ¿qué? Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo, dice. Pero fijaros versículo 20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Hermanos, tenemos razones para adorar a Dios. Primero por lo que Él ha hecho por nosotros cuando estábamos muertos. También porque Él va a seguir derramando su misericordia de generación en generación y seguirá salvando a su pueblo. Y también porque Él ha sido fiel a sus promesas y a sus pactos. Y fijaros como hemos leído ahora mismo, tenía a nuestro Salvador Jesucristo preparado ya desde antes de la fundación del mundo. ¿Tenemos razones para adorar? Sí. Terminamos. ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? Preguntémonos, hermanos, ¿es nuestra adoración aceptable a Dios? ¿Es Dios el objeto de tu adoración? ¿O estás adorando a cualquier otra cosa como puede ser tu yo, tu cuerpo, tus deseos, tus anhelos, tu trabajo? ¿O te piensas que lo que tú haces está bien sin saber si es lo que Dios quiere? Es decir, ¿es tu adoración una adoración bíblica? ¿Es doctrinalmente correcta? Y eso algunas veces nos asusta, pero ¿es doctrinalmente correcta lo que cantamos? ¿Sabemos lo que cantamos? Hemos visto, hermanos, que no vale con la buena intención. Acordaros de Saúl. Dios ha dado unas pautas de cómo quiere ser adorado, con una actitud correcta, siendo solo Él el objeto de esa adoración y recordando siempre que Él, que Dios, es el autor de nuestra salvación y que lo seguirá siendo de generación en generación. Y como hemos leído, y que ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, solo podemos decir una cosa ante esto. Engrandecido sea el Señor. Y regocijémonos en el Dios de nuestra salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana, como vemos en tu palabra, solo podemos engrandecerte, llenos de gozo, regocijados, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Que cuando estábamos muertos, Señor, en nuestro delito, en nuestro pecado, Señor, tú mandaste a morir a la cruz del Calvario a tu Hijo para darnos la vida que ni podíamos tener y por supuesto no merecíamos, Señor. Gracias porque ello es por tu amor y por tu misericordia. Y gracias porque, como hemos leído, tú ya lo tenías planificado desde antes de la fundación del mundo. Señor, quizá nuestra mente no llega a entenderlo, pero solo podemos darte las gracias por ello con todo el gozo. Gracias porque has hecho eso por nosotros. Gracias porque cumpliste tu promesa de que lo harías. Y gracias porque sabemos que tú vas a seguir salvando personas hasta que tú vengas por tu iglesia. Señor, que tu palabra toque corazones de personas que aún no se han entregado a ti.
Quebranta tú esos corazones, que tu Espíritu ponga fe en los corazones de los que todavía tienen que ser tu Hijo, Señor, y aumenta la nuestra, Señor. Queremos adorarte en espíritu, queremos adorarte en verdad, queremos adorarte de forma aceptable y de forma fiel, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos y ayúdanos a hacerlo según tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.